Bienvenidos estudiantes de sexto grado a su clase de Ciencias Sociales, formando líderes para transformar la sociedad. Valor del mes, honestidad. A continuación miramos la reflexión a la que hace alusión el texto. La honestidad y el agradecimiento son de los valores más preciados del ser humano. Un comportamiento honesto genera buenos amigos. Aquí nos invita a que nosotros debemos tener siempre el valor de la honestidad presente en todo momento, en toda situación que se nos presente. A continuación observaremos un video que va relacionado con la honestidad y cómo este valor, cuando es practicado, tiene su recompensa en cualquier situación. يلا القطر وصل. يلا يا ابني القطر هيمشي.
Aquí pudimos observar que a pesar de las circunstancias difíciles, siempre debemos practicar el valor de la honestidad y miramos cómo nos llenamos de buenas acciones y cómo recibimos cosas muy buenas a pesar de la difícil situación que se puede estar presentando en el momento. El tema que vamos a trabajar tiene que ver con los grupos étnicos y por lo tanto los conceptos claves que nosotros vamos a abordar en estos momentos es grupo y étnico. Empezamos por grupo diciendo que es el conjunto de personas, animales o cosas que están juntos o reunidos o que tienen alguna característica común. Étnico, por su parte, es un adjetivo que describe a un grupo de personas que pertenecen a un mismo pueblo o etnia. La palabra es de origen griego, étnicos, que a su vez deriva de etnos, que significa pueblo, y se usaba para referirse a la gente o nación extranjera. Hablaremos de grupos étnicos como tal y miramos que en esta imagen, precisamente, nos está mostrando la diversidad que nosotros tenemos en nuestro país, la diversidad de personas y que a su vez conforman toda la población que tenemos en la actualidad. Bueno, empezamos con la definición de grupos étnicos. Se dice que un grupo étnico es una comunidad determinada por la existencia de ancestros y una historia en común. Se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales consolidadas y rasgos culturales como la lengua, la gastronomía, la música, la danza y la espiritualidad, entre otros elementos. Los integrantes de un grupo étnico son conscientes de pertenecer a él, comparten entre ellos una carga simbólica y una profundidad histórica. Esta definición nos permite ver que existen en Colombia unos grupos diferenciados. Entre esos tenemos los raizales, los afrocolombianos y los indígenas y los llamados ron o gitanos. A continuación observaremos un video donde nos explican lo que es la diversidad étnica y la importancia de ¿Sabías esta en que la Colombia es sociedad conocida por colombiana? tener una gran diversidad cultural? Hasta el año 2005, los grupos étnicos eran un 13.77% de la población colombiana, de los cuales la población afrodescendiente representa la mayoría con el 10.40%, seguida por los pueblos indígenas con el 0.01%. Colombia cuenta con una de las presencias étnicas más representativas de Sudamérica. La diversidad étnica y cultural del país se debe gracias a su ubicación geográfica, pues se encuentra en la puerta de entrada de América del Sur, un punto históricamente importante para la llegada de los españoles a América. Las etnias indígenas, que representan el 3.4% de la población nacional, se encuentran repartidas en su mayoría en la zona rural de Colombia, con una mayor presencia en los departamentos de Cauca, Nariño, La Guajira, Putumayo y el Amazonas. La población afrodescendiente, con el 10.6% de la población nacional, se ubica en el Pacífico colombiano y en algunas capitales del país. Las comunidades gitanas, por su parte, se encuentran distribuidas en sectores populares de las ciudades y se calcula que están conformadas por un total de 5.000 personas, siendo entonces las diferentes etnias orgullo y esencia de nuestro país. Al hablar de estos grupos étnicos nos referimos a unos grupos en específico y vamos a iniciar por las comunidades indígenas, de las cuales se pueden decir que también son conocidos como pueblos originarios, pueblos aborígenes o pueblos nativos. Y estos pertenecen pues, a los grupos étnicos que son minoría en nuestro país. Estos son unos habitantes originales de una región determinada, en contraste con los grupos que se han asentado, han ocupado o colonizado un área reciente. Estos grupos suelen describirse como indígenas cuando mantienen tradiciones u otros aspectos de una cultura primitiva asociada a una región determinada. No todos los pueblos, vamos a poner atención en este aspecto, no todos los pueblos indígenas comparten estas características, ya que suelen haber adoptado elementos sustanciales de una cultura colonizadora como la vestimenta, la religión, la lengua, por ejemplo. Además, hay pueblos indígenas sedentarios y hay otros que tienen un estilo de vida nómada.
Las sociedades indígenas se encuentran en todas las zonas climáticas y habitadas y en todos los continentes del mundo. De esto podemos decir, ya aterrizando en Colombia, que nuestro país tiene 87 comunidades indígenas distribuidas por el territorio nacional, según la información que nos proporciona el DANE en el 2005. Muchas de estas comunidades pertenecen a las etnias Muisca, Pijao, Yanacona, Pasto, Nasa, Curipaco, Guayú, Huitoto, entre otras. Una buena parte de estas etnias están representadas por 9 cabildos jurídicamente reconocidos y 2 que están en proceso para obtener ese reconocimiento. ¿Qué se caracteriza o qué caracteriza a estas comunidades? Que ellas tienen pues unas particularidades en su identidad y en el ejercicio de sus plenas libertades y derechos culturales. A pesar que la Constitución de Colombia los tiene dentro de la población, ellos manejan unas leyes, por así decirlo, distintas a las nuestras, donde ellos imponen los castigos según el delito o la infracción que haya cometido esa persona integrante de la comunidad. Así como los grupos indígenas están dentro de estos grupos étnicos o los pueblos indígenas, también están incluidas las comunidades negras o afrocolombianas, de las cuales podemos decir que es aquel colombiano descendiente de negros africanos. Se suele denominar a este grupo humano como negros, morenos, mulatos, niches y otras denominaciones y eufemismos populares, además de afrodescendiente y las referidas a los raizales del archipiélago de San Andrés y a los habitantes de San Basilio de Palenque. El aporte que estos grupos han dado a nuestra sociedad son aportes muy importantes y destacables. Por ejemplo, la cumbia es uno de los ritmos nacionales por excelencia y a nivel de gastronomía el sancocho es el plato típico más extendido. El nombre de Macondo, que fue crucial en la creación de Gabriel García Márquez en una de sus novelas, proviene o tiene su origen africano. Entre los aportes que la UNESCO reconoce como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad está la fiesta de San Francisco de Asís en Quibdó, las músicas de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Norte, asimismo el espacio cultural de Palenque de San Basilio y el Carnaval de Barranquilla. Toda la historia de los afrodescendientes o afrocolombianos datan de la esclavización de africanos traídos a Colombia por los españoles y los británicos en la primera década del siglo XVI. Hacia 1520 aproximadamente los africanos eran traídos de lugares como el Congo, Angola, Guaná, Costa de Marfil, Guinea, Sierra Leona, Senegal y Malí para reemplazar a la población nativa que rápidamente disminuía debido a las altas horas de trabajo, a los maltratos que se les daba, al igual que las enfermedades que provenían de otros lugares. Esta población, los afrocolombianos o afrodescendientes, empezaron a crecer exponencialmente con la trata transatlántica o el comercio triangular. ¿Qué podemos decir? Que las comunidades negras o afrocolombianas constituyen varias comunidades que viven de acuerdo con la forma cultural desarrollada por las etnias de procedencia africana. Una vez asentadas en el territorio colombiano y se encuentran ubicadas especialmente en la zona pacífica y en la zona andina del país. Un dato importante es que en la Ley 70 de 1993 se definen estas comunidades negras como un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado que revelan y conservan conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Asimismo, los raizales hacen parte de estos grupos étnicos. Tenemos que son una comunidad étnica porque tienen su propia lengua y cultura desarrollada a partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Sus raíces culturales afro-anglo-antillanas se manifiestan en una fuerte identidad cultural que se diferencian del resto de la población colombiana. Dato importante, los raizales cuentan con una lengua propia, el criole, y representa entre el 30 y el 35% de la población de San Andrés. La lengua raizal es uno de los dialectos caribeños del inglés, los cuales tienen muchos africanismos. Las comunidades raizales habitan en el territorio insular de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, considerada actualmente como la isla más densamente poblada del Caribe. No podemos olvidar que el pueblo raizal son un grupo étnico afro-caribeño, protestante,
originario del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Sus miembros hablan el criollo sanandresano, una lengua criolla basada en el inglés. El pueblo raizal ocupa el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina antes y durante la época de la colonización europea y la trata esclavista en el Caribe occidental, reconocida así por la jurisprudencia constitucional que le ha reconocido el carácter singular del grupo étnico raizal y ha delineado su especial protección por parte del Estado colombiano. Si bien los raizales son conocidos también como sanandresanos, lo cierto es que este último gentilicio corresponde en sentido amplio a un grupo más diverso que incluye a los inmigrantes a las islas durante el siglo XX. En cambio, si nosotros hablamos de raizales, se entiende que son aquel grupo de personas que tienen una identidad definida basada en su historia angloafricana, donde sus manifestaciones culturales como su religión, la Iglesia Bautista, por ejemplo, su lengua y su identidad son propios. Además, un dato importante, otro dato, los raizales guardan una fuerte relación cultural con los pueblos antillanos como Jamaica y Barbados. Para finalizar con estos grupos étnicos no podemos dejar de lado el grupo gitano romaní cíngaro o rum, la cual es una comunidad o etnia originaria del subcontinente indio que data de los reinos medios de la India con rasgos culturales comunes, aunque con enormes diferencias entre sus subgrupos. Se encuentran asentados principalmente en Europa. De acuerdo con modernas investigaciones lingüísticas y genéticas, los gitanos son aquellos grupos étnicos originarios de la India que comparten una sociedad y una cultura con unas características propias y que la diferencian de otras etnias. Este grupo de gitanos se consolida y fortalece como grupos étnicos que hacen parte de la diversidad cultural de la nación colombiana. Su origen se remonta aproximadamente hacia el año hace 1000 años, provenientes del norte de India y conservan un alto bagaje cultural que los diferencia de otros pueblos y la sociedad mayoritaria. En este sentido cuentan con unos elementos bien notables que los diferencian y si es rom o gitano por derecho de nacimiento se lleva en la sangre. Asimismo podemos decir, pero ¿qué es una etnia? Si nosotros nos preguntamos si qué son, pues listo, pertenecen a los pueblos étnicos, pero ¿qué es esto? Podemos dar una respuesta sencilla y es que es un grupo étnico, es un conjunto de individuos que comparten entre ellos un origen común y unas características culturales y o idiomáticas propias. Este pueblo gitano también es conocido como pueblo roma o romaní, donde todos comparten idioma romaní a pesar de haber adoptado algunas culturas y religiones de los lugares de los cuales inmigraban. Aquí hay un dato interesante y es la característica y se pueden ver el fondo de la imagen donde nos muestra la vestimenta de los gitanos. Esta es una característica especialmente en las mujeres donde ellas usan largas faldas, colores o trajes muy coloridos y usan una cantidad significativa de joyas y corrientes de oro que forman parte de su riqueza personal y familiar. Ellas se distinguen o esta población se distingue mucho por eso. Ahora, no podemos olvidar que mediante el decreto 2057 del 6 de agosto de 2010, el Estado colombiano reconoció que los gitanos tienen una identidad propia y mantienen una conciencia étnica particular, también que poseen una forma de organización social específica y su propia lengua y se ha definido históricamente por sus propias instituciones políticas y sociales. A partir de esta promulgación de la herramienta de protección, el Ministerio de Cultura junto con el pueblo gitano trabaja en la creación de los mecanismos idóneos para proteger y promover las prácticas culturales y tradicionales de esta comunidad. Así como los pueblos gitanos hacen parte de la sociedad colombiana y son protegidos por el Estado, asimismo los afrodescendientes, afrocolombianos y asimismo los indígenas, los raizales también hacen parte del Estado colombiano y tienen unos beneficios, tienen igualdad de condiciones y de posibilidades para ocupar cualquier cargo público o cualquier cargo a nivel nacional, así como también la posibilidad de estudiar en cualquier universidad, en cualquier lugar. Estos grupos no pueden ser discriminados y son aceptados por la misma Constitución y debe ser aceptado por cada uno de nosotros. En esta parte vamos a observar un video sobre la diversidad en Colombia, que es bastante importante y es bastante interesante hacer la reflexión sobre qué es la diversidad en Colombia, todo lo que abarca
y nos amplía más el conocimiento que tenemos respecto a eso. Diversidad étnica es la gran variedad de comunidades que comparten rasgos raciales, lingüísticos y culturales. Diversidad cultural es la variedad de formas de actuar de una sociedad, incluyendo sus costumbres, conocimientos, etc. El artículo 7 de la Constitución declara que el Estado colombiano es una nación pluriétnica y multicultural. Según el censo del DANE del año 2005, estos grupos representan el 13.77% del total de la población, siendo un 10.4% población afrodescendiente, un 3.36% población indígena y un 0.012% población gitana. Los pueblos afrocolombianos asentados en varias regiones del país, especialmente en el Pacífico, el Cauca y el Caribe. Sus costumbres tienen que ver con el sincretismo entre costumbres africanas y las instituidas por los españoles, como la religión. Se caracterizan por ser alegres y manifestarse a través del baile, la música y los carnavales. Según los datos registrados por el DANE en el censo del 2005, el total de la población indígena en Colombia es de 1.392.623 personas distribuidas en 93 pueblos indígenas. Estos pueblos se caracterizan por tener una estrecha relación con la naturaleza. En Colombia, el pueblo gitano está conformado por 4.800 personas aproximadamente. Su origen surge de un proceso de expulsión de la India durante la invasión islámica en el siglo IV. Colombia reconoce que este grupo tiene una identidad propia y mantiene una conciencia étnica particular. Todas las comunidades pertenecientes a distintos grupos étnicos, raciales y culturales hacen parte de una misma nación, Colombia. La diversidad étnica y cultural son riqueza y patrimonio histórico que debemos cuidar. Aquí podemos ver perfectamente que nos hablan de las diferencias que existen en la población colombiana y también la diferencia que podemos tomar la que existe a nivel mundial o a nivel universal, y sabemos que eso enriquece el conocimiento, enriquece la cultura como tal. Bueno, continuamos con el tema de la exclusión, que es un tema importante y también hace parte de todo lo que es los pueblos o grupos étnicos en Colombia, que es específicamente lo que estamos trabajando. ¿Qué podemos decir de la exclusión? Que significa que hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la sociedad. Afectan a grupos culturalmente definidos y se encuentran inmersas en las interacciones sociales.
Si nosotros miramos este mapa, miramos que dice que entendiendo la exclusión social como la negación de un sistema social a la que sus miembros tengan la posibilidad de disfrutar de beneficios, bienes y servicios, que hay unas características y unas soluciones para esta exclusión social. Entre las características nos hablan de la invisibilidad, al igual que nos hablan de la pobreza. Dice que esta pobreza se da en un sector más amplio. Se habla igualmente del estigma y la discriminación, que esto influye significativamente en la distribución de oportunidades de vida y que hay una desventaja acumulativa cuando se presentan dos o más de las características descritas de exclusión de grupo. Asimismo, se puede decir que existen unas soluciones a las características que acabamos de mencionar. Por ejemplo, hacer visible lo invisible, quebrar la transmisión intergeneracional de las desventajas, expandir el acceso al empleo y a los mercados de tierra y capital, implementar proyectos de desarrollo local integrado, combatir el estigma y la discriminación con leyes y políticas preferenciales. Esta parte aquí es importante. Y empoderar a los grupos. Ahora, dentro de estas características, podemos decir, por ejemplo, que la invisibilidad se contrarresta a partir de la concientización de la presencia de grupos de personas excluidos en la sociedad, a través de estadísticas gubernamentales, leyes constitucionales sobre diversidad cultural, currículos multiculturales y educación bilingüe. En la pobreza estructural y desventaja, por ejemplo, se reduce a partir de acciones como los subsidios para la sociedad y la educación, programas para el desarrollo local y regional, creación y fomento de organismos gubernamentales especializados, que en el Estado colombiano pues se establecen algunos de esos beneficios y algunos de esos programas para las poblaciones más vulnerables o más necesitadas. También nos hablan de un estigma, el cual se suprime a través de la promoción de la tolerancia, la solidaridad y el empoderamiento de los diferentes grupos sociales. Estas son características que nosotros vemos constantemente y que debemos tener muy en cuenta al momento de mirar cómo la exclusión social afecta a una población. Tenemos otra de las características y es que hay una discriminación, pero la solución de esta discriminación es reducir a partir de la nivelación del campo de acción de las personas, becas, cupos para la contratación de personal y partidos políticos, legislación y políticas antidiscriminatorias y empoderamiento. Y finalmente tenemos una desventaja acumulativa que podemos reducirla a partir del fomento de oportunidades para las personas doblemente excluidas, redirigiendo bienes y servicios, empoderamiento y construyendo una base de apoyo. Cuando nosotros podemos hacer eso, créanlo que estamos también garantizando que esa persona tenga un autoestima alto y se sienta capaz de lograr lo que se propone, de que sabe que tiene las posibilidades en cualquier campo que le ofrezca la misma sociedad colombiana y es incluido, en vez de excluirse, se incluye en cualquier programa que esté desarrollando el gobierno colombiano y le pueda beneficiar para esa persona, incluso para su misma comunidad y su misma familia. Bueno, de la exclusión social podemos decir que es la falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, económica y social de sus respectivas sociedades debido a la carencia de los derechos, recursos y capacidades básicas, acceso a la legalidad, al comercio laboral, o al mercado laboral, a la educación, a las tecnologías de la información, a los sistemas de salud y protección social. Aquí miramos que el sistema de salud o la salud como tal es uno de los derechos que tenemos todas las personas. Factores que hacen posible una participación social plena. La exclusión social es un concepto clave en el contexto de la Unión Europea para abordar las situaciones de pobreza, desigualdad social, vulnerabilidad y marginación de parte de su población. El concepto también se ha difundido, aunque más limitadamente, fuera de Europa. La Unión Europea proclamó el año 1998 como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. A pesar que nosotros sabemos que todos somos iguales ante la ley, existe una desigualdad social muy marcada en la población colombiana y esto no lo podemos obviar o no podemos hacer como que no existe. Más bien debemos buscar las maneras o buscar esas posibles soluciones para detener o acabar por completo esta exclusión social y en vez de excluir, incluir
en todo lo que la sociedad colombiana pues tiene para nosotros, porque recuerden que todos somos un país, que todos tenemos una cultura y que todos tenemos la misma historia. Y a partir de eso miramos que nosotros tenemos las mismas posibilidades y las mismas oportunidades en la sociedad colombiana. Bueno, para mirar esta parte de la exclusión, vamos a observar el siguiente video donde la persona pide que se acepte tal y cual como es, donde los reconozcan como una persona, y aquí debemos ponernos en el lugar del otro antes de criticar, de burlarse sobre las acciones o de las limitaciones que tiene la otra persona. Debemos más bien mirar que así como esa persona tiene limitaciones en determinados aspectos, asimismo se puede tener limitaciones, o las personas pueden tener limitaciones en cualquier momento. Entonces observemos el siguiente video. Did you hear any noises during the quiet parts? Yeah, so did I. They're pretty annoying, aren't they? The person making those noises is Brad Cohen. Come on up here, Brad. Do you like making noises and upsetting people, Brad? No, sir. Then why do you do it? What? Because I have Tourette's syndrome. What's that? It's a thing in my brain that causes me to make weird noises. But you could control it if you wanted to, right? No, sir. It's a sickness. Well, why can't you just get cured? There isn't any cure. I don't like making noises any more than you like hearing them. They're even worse when I get stressed, when you don't accept that I can't stop them. But when I feel accepted, then they're not so bad. What can we do? And I mean everyone in this school. What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. Good job. Give me some. Aquí nos muestran que hay veces no sabemos qué circunstancia o qué condiciones tiene la otra persona, y en vez de ayudar lo que hacemos es excluirlo.
Bueno, finalmente hasta ahí llegamos lo que concierne al tema de grupos étnicos y a la parte de la exclusión, y vamos a dar paso a lo que tiene que ver con la presentación del taller que debe contener. Ya nosotros tenemos bien claro cuáles son los pasos y las indicaciones que hay que tener en cuenta. Tenemos la plataforma SM, la guía de aprendizaje, y también tenemos la actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje debe cumplir con unas características específicas, como por ejemplo la portada, el desarrollo de la actividad, un desarrollo completo, la conclusión y la bibliografía. ¿Qué vas a tener en cuenta? El tipo de letra en el que lo debes hacer, que debe ser en tamaño 12, Time, tamaño 12, y una vez terminado el trabajo debes convertirlo en PDF y colgarlo en la plataforma como taller. Vamos a encontrar en la guía la rúbrica de evaluación. Esta rúbrica de evaluación tiene unos aspectos a evaluar, como la presentación del trabajo, la interacción del estudiante con el docente, el desarrollo del indicador del saber, desarrollo del indicador del hacer y desarrollo del indicador del ser. Cada uno de estos aspectos a evaluar tiene un desempeño bajo, un desempeño básico, un desempeño alto y un desempeño superior, y al finalizar tiene una calificación. Aquí incluye también los encuentros sincrónicos, no solamente que seas puntual, sino que también que sean frecuentes. Debemos cumplir con todos estos encuentros porque es uno de los aspectos que se evalúa en la rúbrica cuando se habla de la interacción del estudiante con el docente. Todas estas imágenes que nosotros presentamos en este video son tomadas de internet, y aquí encontramos pues los sitios donde los encontramos, los links o las direcciones. Si usted puede consultarla para que verifique que son imágenes precisamente que nos ayudan a recrear o animar esta clase, pero estamos apoyados en internet a través de unos links específicamente. Les doy las gracias por haber escuchado y haber observado este video. Les deseo una feliz jornada para todos. Nos volvemos a encontrar en una próxima explicación y en un próximo tema.